Por favor, vaya abriendo su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 30. Hoy voy a tocar el tema buenas nuevas para todos. ¿Para cuántos? No solo para poquitos, para todos. Dios es generoso y bueno. Lucas 1:30. Voy a leer, usted me sigue ahí. Dice así: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. En la historia de Israel, repetitivamente se daban situaciones en las cuales Israel entraba en apostasía, se olvidaba de Dios. Sin embargo, Dios no se olvidaba de los suyos. Isaías menciona de manera profética la venida de un Mesías que vendría a salvar ya no solo a Israel, sino al mundo de sus pecados. Y Dios en su misericordia, obrando en favor de todos los seres humanos hundidos en el pecado, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. ¿Cuántos pecaron? Todos. ¿Cuántos necesitan salvación? Todos. Esa es una lógica súper elemental, ¿sí? Entonces Isaías anunció un Mesías que vendría a cambiar de raíz el corazón de aquellos que creyeran en Él. ¿Cuántos han creído en Él? Corazón nuevo, naturaleza nueva, promesa de Dios de un corazón dispuesto ya, transformado para poder decirle no al pecado y rechazar la maldad. La promesa había sido: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. En Isaías 9:6 el profeta da una palabra profética. Es una palabra con mensaje acerca del Mesías, es una profecía mesiánica. Isaías 9:6, la promesa de Dios decía: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, significa toda la autoridad sobre él, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Entonces nosotros ya por principio hemos evadido pues la controversia de que si Jesús nació un 24, un 25. Para nosotros es intrascendente la fecha. ¿Está de acuerdo conmigo? Para nosotros lo que ha trascendido la historia es el hecho de que Jesús vino a este mundo y dividió la historia en antes y después de Cristo, y eso para nosotros es lo más importante. El nacimiento de Jesús ciertamente fue algo extraordinario. ¿Por qué? Porque millones de niños nacen cada día, pero aquel bebé que nació en un pesebre, ese era distinto. Ese era el Verbo encarnado. El Padre había prometido que nacería el Dios hombre, el Mesías, le dijo, el ungido del Señor. En Lucas 2:8, si va conmigo, ahí vemos unas circunstancias que rodearon el nacimiento de Jesús. Lucas 2:8, que causó admiración, y nosotros seguimos admirados, ¿verdad que sí? Sorprendidos en nuestros corazones. Lucas 2:8 dice que había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor. Mire qué escena, Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Nuevas de qué? De gran alegría, dice otra versión, de profundo sentimiento de alegría y de gozo, que será para una porción del pueblo. ¿Así dice? No, para todo el pueblo.
estaban incluidos absolutamente todos. Versículo 11, ¿cuál era la gran noticia de gran gozo? Que os ha nacido hoy, no dice la fecha, pero ¿qué importa? El chiste es que nació, ¿no? En la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Fue así que Jesús nació con una naturaleza humana, 100% humano, 100% Dios, hecho semejante a los hombres. Él era el eterno Hijo de Dios, luz de luz, Dios verdadero del Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, según el credo apostólico. Y el Verbo se encarnó, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, dijo Juan. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El nacimiento de Jesús fue un nacimiento virginal, totalmente extraordinario, fuera de lo común. Este hecho fue profetizado por Isaías. El nacimiento virginal de Jesús, hermanos, es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo. La promesa decía en Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. Dios mismo daría una señal. ¿Cuál era esa señal? He aquí que la Virgen concebirá. Pues, ¿conoce usted otra virgen aparte de María de que haya concebido por obra del Espíritu Santo? Era totalmente una señal extraordinaria. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y dice Mateo que traducido es Dios con nosotros. Dios había descendido a la tierra para morar como un ser humano, el Dios hombre encarnado. El cumplimiento profético del nacimiento de Jesús fue algo totalmente sobrenatural, marcó la historia, antes y después de Cristo, casi nada, ¿no? Lucas 1:26, vaya conmigo. Lucas 1:26. Ahí está lo que se conoce como la anunciación del ángel a María. Y vamos a leerlo. Lucas 1:26 dice así: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Dios, hermanos, no es un Dios de gracia, es un Dios de toda gracia, según el apóstol Pedro. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su luz, el Dios de toda gracia. Entonces dice: has hallado gracia delante de Dios. Y ahora dice: concebirás en tu vientre. Ahora trate de imaginar un poquito esa escena, ¿no? Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Jesús, el centro del evangelio, el centro de las buenas nuevas. Jesús, atacado desde el mismo momento antes de nacer. Herodes mandó asesinar a los niños. Desde ese día hasta la fecha, Jesús es el ser humano en su humanidad más atacado en la historia. Desde los inicios del cristianismo siempre hubo gente que trató de despojar a Jesús de su divinidad, que lo minimizaba y lo hacía igual a cualquiera de nosotros. Y se levantaron muchas herejías que fueron condenadas a través del tiempo, fueron rechazadas por todos los cristianos. Hoy yo quiero darle una voz de advertencia a todos los que comúnmente manejan o navegan en las redes sociales, porque hoy es peligrosísimo. Tengan mucho cuidado. Hay una serie de personas, se dicen llamar rabinos o mesiánicos, no todos, pero hay algunos que son muy peligrosos. Algunos de ellos están enseñando que el nombre Jesús
es de origen satánico. Hágame usted el favor. Que cuando alguien menciona o dice Jesús, que es Satanás, pero nada más alejadísimo de la verdad, y el Hijo de Dios sigue siendo vituperado. El nombre Jesús es la palabra griega equivalente a Yeshua en el hebreo, el Salvador, el Mesías, así simple y sencillamente. Entonces tenga mucho cuidado de oír a esos rabinos que son falsos maestros y quieran despojar a Jesús, porque aquí dice claramente: y llamará su nombre Jesús. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, por eso es el nombre Jesús, pero es lo mismo. Es como en inglés es Jesus. Pues entonces, ¿qué? ¿Jesus qué? Es el diablo también. Por favor, hermanos, vamos a utilizar un poquito de sentido común y aplicarnos un poco más, pero con mucha precaución en lo que escuchan y a quienes escuchan. Dice el versículo 32: este será como grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y miren la respuesta de María. Le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Claro, estaba totalmente desconcertada la pobre María. ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual, y subrayo, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué dice y enfatiza el santo ser que nacerá? ¿Saben por qué? Según la Biblia, dice que la vida del ser humano está en la sangre. Y por razones que algún día Dios nos revelará y nos mostrará cuando estemos allá en el cielo, dice la Biblia en Romanos que por cuanto todos pecaron, y que la muerte, dice, la paga del pecado es muerte, y la muerte pasó a todos los hombres. Y esa palabra pasó significa, en el griego, se transmitió. Pero eso es a través de la sangre, es decir, la sangre de todos los seres humanos está contaminada por el pecado. Por eso es que todo ser que nace con la tendencia a hacer lo malo. Cuando los bebés, un niño de 2, 3, 4, la Biblia no pone la edad en la cual un niño pierde la inocencia, o una niña. Ellos son del Señor. Si un bebé muere, es del Señor, porque ellos no han pecado, pero la Biblia no dice cuándo pierden la inocencia. Pero todos nacemos con esa tendencia hacia lo malo. Esa es la gran diferencia entre la sangre de Jesús y la sangre nuestra, que no estaba contaminada con el pecado. ¿Por qué? Porque no fue concebido de relación sexual entre un hombre y una mujer, sino que Dios, el Espíritu Santo, puso la semilla y fecundó el óvulo de la Virgen María. Esto es algo milagroso. Y la sangre que Jesús tenía era sin contaminación. Por eso el apóstol Pedro dice que fuimos rescatados no con oro o piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de Cristo. Fíjese cómo la menciona: sangre preciosa de Cristo. Entonces, este hijo nació para provecho de nosotros los hombres, de nosotros los pecadores. ¿Cuántos son pecadores? Por eso nació, para nosotros, para ayudarnos, para todos los que creen. Desde el comienzo de su existir hasta que el último día, Jesús es el regalo inmerecido de Dios para todo el mundo, no para unos cuantos, sino para todo el mundo. El Padre mostró su generosidad dándonos a su Hijo. Y este cuadro es maravilloso acerca de su nacimiento totalmente sobrenatural. Ahora, en el Evangelio de Juan está el versículo que todos conocemos, Juan 3:16. Todos lo conocen, ¿verdad? Hace 8 días lo citamos de memoria. Y Juan 3:16, hermanos, encierra la esencia del Evangelio. Es como el corazón, es como las verdades de Dios encapsuladas en un solo versículo.
Y ahí en Juan 3:16 se encierra la esencia de las buenas nuevas, que no son para unos cuantos, sino que son para todos. ¿Qué tienen de buenas? Unas noticias que dicen, bueno, mira, Jesús murió para ti, para ti, para ti, para los demás, aguántense. No tiene ningún sentido eso. Y vamos a estudiar Juan 3:16. ¿Por qué? Porque allí encontramos cosas maravillosas. Yo lo voy a leer y usted me sigue. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí, si somos observadores, vamos a encontrar 10 afirmaciones grandes, enormes. La primera está en la primera parte, que la vamos a llamar la razón más grande, y es la palabra ¿por qué? Ahora, ¿por qué? La razón más grande. ¿Por qué Dios está interesado en ti? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios está interesado en tu salvación? Hay una razón muy grande. La respuesta es porque eres creación de Dios, porque fuiste hecho a su imagen y semejanza, porque eres la máxima expresión de la creación de Dios. Dios no te hizo para el alcohol, Dios no te hizo para las drogas, Dios no te hizo para que tu vida fuese destruida y tu familia hecha a pedazos, mucho menos te hizo para que vivieras alejado de Él. No, nada que ver. Pero el pecado arruinó nuestras vidas. El sabio Salomón dijo en Eclesiastés 7:29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Lo que ahora vemos en los seres humanos es un corazón inclinado a la maldad. Los seres humanos estamos llenos de amargura, de envidia, de celos, de avaricia, de todo, rebeldía. Nuestra condición espiritual es muy lamentable. Esa es la razón más grande. Pedro dice en su primera carta, capítulo 3, versículo 9, dice que Dios es paciente para ¿con cuántos? Dígalo fuerte, ¿para con cuántos? Todos. Y todos en la Biblia son todos. Solamente alguien que no sé, puede interpretar de otra manera que Dios es paciente para con todos, porque si todos pecamos, todos necesitamos salvación. Entonces Él es paciente para con todos, no queriendo, dice, que ninguno perezca. Él no quiere que ninguno, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, nadie se condene en el infierno. Él no quiere que ninguno perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, al dolor profundo por haber ofendido a Dios con sus pecados. Eso es lo que Dios quiere. Entonces esa es la razón más grande. La segunda cosa grande que encontramos es lo que vamos a llamar la medida más grande. ¿De dónde la obtenemos? Porque de tal manera, digan todos, de tal manera, díganlo fuerte, de tal manera. Hay medidas, esta es la medida más grande. ¿Por qué? Mire, trataré de explicar e ilustrarlo. Hay medidas que nos impresionan por lo impresionante de las cifras. Dices, ay, ¿cuánto número? Por ejemplo, ¿cuánto mide el universo? Bueno, los científicos dicen que la velocidad de la luz es de 300,000 kilómetros por segundo aproximadamente. Diga uno, ¿ya recorrió la luz? 300,000 kilómetros. Esa es velocidad. Ahora bien, un año luz, dicen los científicos, es la distancia que recorre la luz en un año. Y esto equivale a 9.46 billones de kilómetros. O sea, el 31 de este mes, la luz recorrió una distancia de 9.46 billones de kilómetros. Eso realmente es una medida grande, ¿no es cierto? Ahora, escuche. Observaciones astronómicas indican que el universo tiene por lo menos 93,000 millones de años luz de extensión.
Ya se les quemaron los fusibles, como dice mi amigo Armando Alducin. Ya se nos fundieron los fusibles. Ahora, tú puedes entender estas medidas que son extraordinarias. Son grandes medidas, ¿sí o no? Bueno, el centro de nuestra galaxia, escuchen, nuestra galaxia es la Vía Láctea. Se encuentra a 25,000 años luz. Fíjate nada más, el centro de nuestra galaxia se encuentra a 25,000 años luz. El diámetro de nuestra galaxia, que entre paréntesis hay miles de galaxias, pero nada más la nuestra. El diámetro de nuestra galaxia mide aproximadamente 100,000 años luz. Esas son grandes medidas. Pero allí no terminó la historia. ¿Por qué? Porque hay otra medida, otra unidad de medida que los científicos no tienen mucho, esta medida, que le llaman el parsec. El parsec es más grande que un año luz, o sea, es una medida más grande que el año luz. Ahora, esa es la medida más grande que tiene el ser humano, el parsec. Ahora, un parsec equivale a 3.26 años luz. Es un montón. O como dicen los de Jalisco, es bien mucho. Bueno, también los científicos hablan últimamente de un megaparsec. Y un megaparsec equivale a 1,000,000 de parsecs. ¿Entendió estas medidas? No. Ok. Vamos a ver, escuche. Porque de tal manera, la medida más grande. ¿Por qué el apóstol dice porque de tal manera? Porque es imposible literalmente medir el amor que Dios tiene por cada uno de los seres humanos. Es totalmente inmedible. No hay megaparsecs, no hay absolutamente una medida que abarque la grandeza del amor que Dios tiene por cada ser humano, que no quiere que ninguno se vaya al infierno. Por eso dice de tal manera, es decir, que no hay cifras que alcancen para medir la grandeza del amor de Dios y del perdón que tú puedes recibir de parte de Dios. Por eso es la medida más grande. Y tenemos en tercer lugar el sentimiento más grande, porque el versículo dice, ¿por qué? Que la razón más grande, de tal manera, medida más grande, amor. El sentimiento más grande que hay. De hecho, la Biblia dice que Dios es amor. Su esencia de Él es amor. Su motivación al crearnos fue por amor. Por amor hizo toda la creación y por amor nos puso en un lugar sumamente bello, hermoso, maravilloso. Él lo llamó el paraíso. Maravillosa la creación del Señor. Hace unas semanas estaba ya en casa de oración Los Cabos y me invitaron a un paseo en una lancha. Y dijeron, pues ¿te gusta pescar? Sí, me gusta pescar. Pues vamos a pescarnos unos atunes. Y ahí vamos con nuestras cañas, ahí vamos con no era de motorcito. Y nos fuimos muy temprano, todavía no salía el sol. Y nos adentramos al mar abierto, ¿sí? Y mirábamos hacia el Pacífico, era la inmensidad del mar. Y ahí estábamos preparando las cañas para traernos un atún de 50 kilos y compartir con ustedes. Y en eso estábamos cuando de pronto empieza a salir el sol. Pues caña, ¿para qué te quiero? O sea, cuando empieza a salir el sol, hermanos, créanmelo, era un espectáculo maravilloso, con una belleza indescriptible. Ahí tengo las fotos, mi celular casi lo fundo de tanta foto que le saqué. Qué hermosísimo, ¿sí? Bueno, Dios todo nos hizo por amor y nos puso en un lugar bellísimo. Él lo llamó el paraíso, pero al desobedecer a Dios rechazamos su inmenso amor. Fíjense qué tontería. Sin embargo, Él jamás
dejó de amarnos. Nosotros dejamos de amarlo y nos alejamos, pero Él jamás dejó de amar a su máxima creación, los seres humanos. Por eso Pablo escribió a los romanos y dijo: mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, ¿cuántos éramos pecadores? Todos. Cristo murió por nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Todos los seres humanos. A los efesios les dijo: pero Dios, dice, que es rico en misericordia. La palabra rico habla de inmedibles riquezas, y su misericordia es también de tal manera. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, y es de las palabras que utiliza el apóstol, gran amor inmedible con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. ¿Cuántos le dan gracias? Mas el Dios de toda gracia, ese es el Dios que se encarnó y vino y nació. ¿Qué nos importa si fue el 25, el 74 de febrero? ¿Qué nos importa, verdad? No nos interesa. Nos interesa el hecho. ¿Están de acuerdo conmigo? Y si no, pues ni modo. Lo siento mucho. Pero para mí lo importante es el hecho. Lo demás es intrascendente. Lo que trascendió fue el nacimiento virginal de Jesús. Ese amor, pues, porque de tal manera amó, ese sentimiento tan grande, igual que Dios. Ese amor es inquebrantable. Pablo le dijo a los romanos, les escribió en esta carta y les dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? O sea, ¿quién? Decía el apóstol. ¿Tribulación? El amor de Dios es más grande que la tribulación. ¿Angustia? ¿Persecución? Todo eso es mínimo comparado con el grande amor de Dios con el que nos abraza. ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? En el versículo 39 del capítulo 8, Pablo utiliza lenguaje que utilizaban los astrónomos de aquel tiempo. Él dice: ni lo alto, mirando así, ¿qué profundidad tiene la altura? ¿O qué tan alto es lo alto? Ni lo alto, ni lo profundo, ponga atención, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, por más grande que sea la medida de nuestro pecado, el amor de Dios cubre a profundidades y alturas totalmente insospechadas e inimaginables para nuestra mente y corazón. No hay medida. Por eso es que de tal manera, medida más grande, la razón más grande, amó con el sentimiento más grande Dios. Amó Dios. Dios es el ser más grande que existe. Hay muchos que se llaman dioses, dice Pablo, pero no lo son. Pero nuestro Dios es el Dios más grande que hay. Los humanos solemos celebrar, solemos admirar a grandes hombres que hicieron historia en las diversas aplicaciones y ciencias y deportes, etcétera, etcétera, en el mundo. Y los consideramos grandes por las grandes cosas que hicieron en esta vida. Y los admiramos y nos sorprendemos y decimos: wow. Por mencionar algunos cuantos, ¿quién no conoce a Pelé? El rey del fútbol. Para muchos, el más grande jugador en toda la historia, en la existencia de ese deporte. Un hombre que metió más de 1000 goles. ¿Cuántos metió usted? Bien poquitos, y menos si es del Atlas. Pues eso. Ay, le digo que todo se arruina. Pelé es un hombre que hizo historia, todo el mundo lo reconoce. En todo evento deportivo le dan asiento de primera. Hizo grandes cosas en el deporte. Hubo un hombre medallista olímpica, Michael Phelps. Ese hombre realmente con la mano en la cintura nadó, rompió récords. Se vino colgado de oro en las últimas olimpiadas, de medallas de oro. Quedó para la historia. Difícilmente alguien podrá igualar lo que este nadador olímpico hizo. Quedó en la historia.
En la música, bueno, hay inmortales como Beethoven, Mozart, en fin, premios Nobel tan reconocidos, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos mencionar un montón de gente grande, pero Dios es el ser más grande que existe, hermanos. Él es el creador del universo, y vaya lo que hizo, vaya creatividad, vaya imaginación tan múltiple en el diseño de cada cosa. Impresionante nuestro Dios, creador del universo, y no solo creador, sino que por miles de años, y como dicen los científicos, millones de años, el Señor con la palabra de su poder lo ha sustentado. Casi nada, ¿no? Pues ese es el Dios que tuvo una razón muy grande. Dios, el ser más grande, se explayó, hermanos, plasmó su grandeza en la naturaleza. Dice Pablo a los romanos que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas creadas. O sea, por medio de las maravillas que vemos a nuestro alrededor, maravillas sin fin, es que nosotros podemos ver la grandeza de ese ser. Albert Einstein dijo que las leyes de la naturaleza manifiestan la existencia de un espíritu enormemente superior a los hombres. Eso lo dijo el gran sabio. Como que medio se le prendía el foco de pronto, ¿no? Dios, el ser más grande que existe, tenía una razón muy grande de su tamaño, para que me entiendan. Una razón del tamaño de Él, con una medida del tamaño de Él, que nadie puede calcular. El sentimiento más grande, tal y como Él es, que de tal manera amó Dios. ¿A quién? ¿A unos poquitos? Al mundo. Aquí no es el globo terráqueo, sino es obvio, cualquiera con un simple lector, hasta un niño, entiende que el mundo se refiere a todos los habitantes del planeta Tierra. Esto sería la conglomeración más grande que hay en el universo creado por Dios de seres humanos que habitamos en esta tierra. Bueno, los últimos cálculos nos aseguran que hay 7,136 millones de personas en el mundo, y ahí estás incluido tú en este número. Ahora, es maravilloso saber que ese Dios grande conoce a cada uno de los seres humanos que viven en esta tierra. Él conoce absolutamente todo de ti, todo de mí. El salmista decía que él conocía. Tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Tú conoces mis más íntimos pensamientos. Aún no está la palabra en mi boca y tú la sabes toda. Isaías dijo, Él, el Señor, me conocía aún desde antes de que yo estuviera en el vientre de mi madre. Ese es un Dios grande, y Él tiene que amar en la medida de su grandeza. Y la conglomeración más grande de seres humanos está aquí en el planeta Tierra. Jesús no fue a la luna, a Marte, no, vino a esta tierra. Ahora, ¿cuántas estrellas hay? Porque la Biblia dice en el Salmo 147, versículo 4, que el Señor cuenta el número de las estrellas. Las cuenta, pero no solo las cuenta, no solo sabe su número, sino que a todas ellas, dice el Salmo, a todas ellas llama por sus nombres. Wow, esto sí se llama saber. Esto sí es conocer. Claro, el universo nunca pudo ser más grande que el Creador. Y dice el versículo 5, grande es el Señor nuestro, grande, claro, y de mucho poder, y su entendimiento, su sabiduría, su conocimiento, dice, es infinito. O sea, no tiene fin, sumamente profundo. Ahora, si Él conoce por nombre, fíjese bien, lo que los científicos ahora dicen que hay 300,000 trillones de estrellas. Caray, ese número está tremendo. Mire, en la Universidad de Yale no hace mucho
hicieron un nuevo cálculo, bueno, ya con todos esos aparatos sofisticados, de tecnología sofisticada, que cada vez más son más potentes los telescopios, todo eso. Ellos han hecho en esta universidad un cálculo más actual que indica que el número de estrellas que pensaban los científicos que existía, que era aproximadamente 100,000 millones de estrellas, ahora se ha triplicado. Ahora son 300,000 trillones de estrellas. Ahora bien, ponga atención. Si él conoce el número de 300,000 trillones de estrellas, si él conoce su nombre, ¿podrá acaso conocer mi nombre? ¿Acaso sabrá Dios de entre los 7,163 millones de seres humanos que hay, conocerte? ¿Saber todo de ti? ¿Conocerte antes de que siquiera hubiese sido tú concebido en el vientre de tu madre, y que conoce desde antes de la fundación del mundo? ¿Podrá hacerlo? Eso dice la Biblia, que Él nos conoce. ¿Tú crees que Él conoce nuestro pasado? Cada detalle, cada punto y coma. Conoce nuestro presente, conoce nuestro futuro. Él es un Dios grande. Entonces, si Dios conoce este número impensable de estrellas, ¿nos conocerá a nosotros? Por supuesto que sí, hermanos. Dios, el ser más grande que existe, tenía una razón muy grande, y en esa misma medida tuvo que, de su grandeza de Él, tuvo que amar con una medida suprema del tamaño de Él, con el sentimiento que es de acuerdo a su estatura, que es grande, su amor tan grande, tan extenso, que no existe, escúchenme bien, la mínima posibilidad de que alguno de ustedes aquí, o algún ser humano que habite cualquier parte del mundo, esté excluido del amor de Dios. Es imposible, totalmente imposible, porque el amor se extiende como se extienden las olas que se generan en el mar profundo y llegan y barren todas las playas. El amor de Dios es muchísimo más grande que eso, hermanos. El salmista decía: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo. Estoy leyendo Salmo 8, versículo 4. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué somos? Somos polvo cósmico. No somos nada más que polvo. Dice la Biblia que Él juntó los mares y el polvo de la tierra con sus dedos en el hueco de su mano. Así, miren, hablando de la grandeza de Dios. Pero el salmista reflexionaba y decía: ¿pero qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. El Hijo del Hombre significa el ser humano, sin distinción. Todo ser humano. ¿Quién es el ser humano para que lo visites? Entonces Dios, el ser más grande que existe, tenía una razón muy grande, y con una medida que nadie puede calcular, te amó con el sentimiento más grande que puede existir, para darte la dádiva más grande que alguien pueda recibir. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado. Esa es la dádiva más grande. Tú puedes recibir cosas grandes y valiosas en esta tierra y decir: wow, qué afortunado soy, diría alguien que no conoce al Señor. Un cristiano diría: uy, qué bendecido soy. ¿Te puedes imaginar un poquito a los herederos de Carlos Slim o de Bill Gates? ¿Quiénes son esos tipos? Son los hombres más ricos del mundo. Entre los dos poseen la mayor riqueza. Es impresionante. Ellos nadan entre el dinero. Sin embargo, ninguna cantidad de dinero, por más grande que sea, pueden comprar el perdón de tus pecados. Ninguna cantidad podrá comprar la paz en el corazón. Y como atinadamente dijo alguien inspirado, las siguientes frases: con el dinero tú puedes comprar una cama,
pero no el sueño. ¿Han leído ese, verdad? Tú puedes comprar con dinero la comida, pero no la digestión. Puedes comprar un libro, pero no la inteligencia. Puedes comprar lujo, pero no la belleza exquisita. Puedes comprar una casa, pero no puedes comprar un hogar. Puedes comprar un remedio, pero no puedes comprar tu salud. Puedes comprar la convivencia, pero no el amor. Tú puedes comprar diversión, pero no la felicidad. Por cierto, a Carlos Slim en una entrevista, él se despide, muchas gracias, y se da media vuelta y una periodista le grita: señor Slim, le dice: ¿es usted feliz? Y él se detiene, casi nadie se detiene después de dar una entrevista, y él se detuvo y giró hacia la periodista y le dijo: no soy feliz, así le dijo. Cualquiera supondría que es el hombre más feliz. Pues mira, con todo el oro del mundo, todo el dinero del mundo, no es feliz. Tú puedes comprar un crucifijo, pero no la fe. Tú puedes comprar un lugar en el cementerio, pero no el cielo. Tiene sabiduría estos pensamientos. Pero un regalo es más significativo por quien da el regalo, ¿no es cierto? Ahora, el regalo, imagínate a Carlos Slim, tiene que ser equitativo a lo que tiene. Imagínate a Carlos Slim regalándole a uno de sus hijos un Atos by Deutsch. ¿Te imaginas? ¿Imaginas que en Navidad recibe así un regalito uno de sus hijos, verdad? Y dice: ay, uy, qué chiquito regalo. No, pero ábrelo, hijo, ábrelo. Y abre en la cajita y es una llave de un autito Atos. Qué miserable sería el señor Slim, ¿no? Regalando algo que no va a la proporción de su riqueza. Qué miserable aquel que llegue a pensar que Dios en su grandeza no puede dar el amor y el perdón en la medida de la grandeza suya. Muchos se han atrevido a decir eso. Es imposible que nosotros podamos pensar siquiera un poquito que Dios haya limitado su amor y su salvación a poquitos. Eso agrede la grandeza de su ser y del amor de Dios. Entonces no es lo mismo. Retomo el principio, un regalo es más significativo por quien te lo da. Por ejemplo, no es lo mismo que yo te regale un reloj Citizen, más o menos un Citizen, ¿no? Mira, te regalo este. Yo traigo un Citizen, mire, de 700 pesos, baratito, pero mira qué bien funciona. Bueno, no es lo mismo que yo te dé un Citizen a que el presidente de México, bueno, no, ya olvídelo. No, ya es que ya no sabe uno. Ya al rato va a decir: no, yo no quiero nada, no, ya mejor ahí muere. Ahí muere. Pero no es lo mismo, escúcheme bien, no es lo mismo que yo piense que Dios es de este tamaño a lo que Dios es. Yo nada más le estoy repitiendo lo que la Biblia dice que Dios es. Y Dios es el ser más grande que existe, grande en poder, grande en misericordia. Entonces lo que Él da tiene que ir en la proporción de lo que Él es. Si Él es misericordioso, no puede negarle a nadie su misericordia. Si Él es amor, no puede limitarlo a unos cuantos. Imposible. Porque sería un Dios que no va de acuerdo en sus atributos a lo que Él es. Pero los hombres somos los que hemos minimizado a Dios de esa grandeza, de cómo Él es. Dios, el ser más grande, con la medida más grande, con el sentimiento más grande, nos dio la posesión más grande de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado, esa es la dádiva más grande. Pero ¿cuál es esa dádiva? ¿Quién es esa dádiva? La más grande posesión de Dios, a su Hijo unigénito.
Dios nos dio lo más grande, lo más amado y lo más valioso que tenía, su propio Hijo, y era a la medida de lo que Él es. Él no podía darnos a ningún ángel a favor nuestro. Él tenía que darnos algo equivalente a Él. Por eso nos dio a su Hijo. Esa es la posesión más grande que Dios tenía. ¿Cómo fue que Dios nos dio la posesión más grande que Él tenía? El profeta Isaías recibió una palabra profética que escribió en el capítulo 53, versículo 4, que se le aplica a Jesús, diciendo: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, o sea, de los humanos. Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras. ¿Nuestras de quién? ¿De unos poquitos? De todos los seres humanos, porque todos nos rebelamos. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Cuántos se descarriaron? Todos. ¿Cuántos necesitan salvación? Todos. La Biblia dice que Jesús vino a salvar no a los justos, porque no hay ninguno, sino a los pecadores, que somos todos. La salvación, mis queridos hermanos, las buenas nuevas son para todo el mundo. Imagínense que yo en este momento le diría: bueno, sí, son buenas nuevas, pero para poquitos, nomás para Julio, para Dani, para poquitos los demás, pues que Juan Diego los bendiga. No, hermanos, no, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, todos. Cada cual, cada uno de nosotros, dice una versión, se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Por eso Pablo le dice a los efesios: aún estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. Tú podrás tener lo que tú consideras grandes posesiones. Estamos hablando de la posesión más grande que Dios tenía. Tú puedes decir, a lo mejor: bueno, yo soy un hombre que le ha ido bien en la vida, vengo de una familia de abolengo. Como el otro día miraba un programa bien interesante, y decían, salió un hombre allí que estaba cuidando unos viñedos, y lo entrevistaron porque se veía un hombre con buena presencia, se veía muy bien vestido, pero estaba tocando las uvas y arrancaba una que otra y las comía. Entonces se acerca un reportero y le dice: oiga, se ve que usted le tiene mucho cariño a sus viñedos. Dice: ¿cómo no? Dice: soy el hombre más afortunado de la tierra. Allá en Francia esto. Dice: por 600 años, ese es mi estirpe, dice, donde yo vengo. Por 600 años mi familia, dice, ha tenido en posesión todo esto. Y hacen un paneo de la cámara y se ven unos viñedos hermosísimos y grandísimos. Por 600 años, dice, hemos administrado este viñedo. Dice: para mí es la posesión más grande que yo pueda tener, y la cuido con todo mi corazón. Habrá muchos así. Muchos podrán decir que tienen grandes posesiones, pero escúchame, si tú no tienes el mejor regalo que una persona puede recibir, o si tú no tienes la mejor posesión que alguien pueda tener, que es Jesús, no tienes nada. ¿Qué tienes? Nada. Dios, el ser más grande que existe, tenía una razón muy grande, y con una medida que nadie pudo calcular, nos amó con el sentimiento más grande que existe, para darte la dádiva más grande que alguien te pueda dar. Se llama Jesús. Una vez que la dio al mundo, Él nos da la oportunidad más grande de salvación, para que todo aquel que en Él cree. La frase todo aquel en el griego significa indistintamente cualquier persona en cualquier parte de la tierra, del mundo, de cualquier linaje, de tribu, de cualquier nación, quien sea, para que todo aquel, tú, aquel, el chino, el japonés, el alemán, el mexicano, para que todo aquel que en Él cree,
Esa es la oportunidad más grande que un ser humano pueda tener en esta vida. Jesús, la posesión y el regalo más grande que Dios tenía, nos dio la oportunidad más grande dada por el ser más grande para acercarnos a Él, para regresar a nuestro Creador, hermanos. ¿Qué significa oportunidad? El diccionario dice que es la circunstancia, es el momento o el medio oportuno para realizar o conseguir algo. Eso es lo que significa oportunidad. Y la Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Hay una sola oportunidad en esta vida de recibir ese gran regalo. Es mientras tienes vida. Un hombre llamado Félix, a quien Pablo le habló de esa grande oportunidad, de ese Dios grande, de esa dádiva grande, le respondió Félix: por poco me persuades a ser cristiano. No me convenciste, apóstol, por poco. Fíjate, ¿te imaginas cómo está ahorita? Por poquito era salvo. ¿Dónde está ahorita Félix? En el infierno. Perdió la única oportunidad que él tenía de ser salvo. ¿Se acuerdan a Jesús en la cruz del Calvario? Un ladrón diciendo: si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y el otro le contesta: cállate la boca, le dice. En otras palabras, pues, mi versión. Dice: cállate, dice. Tú y yo estamos en una justa condenación porque merecemos estar aquí por lo que hicimos, pero este justo nada malo hizo. Y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. ¿Y qué le di? Esa es una demostración que estaba creyendo. ¿Y qué le contestó Jesús? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La oportunidad era para los dos, pero esos dos tipifican el que cree y el que no cree. Pero a ninguno forzó a creerle, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. La fe no es una obra que se produce en el corazón humano, es producto de haber oído las buenas nuevas, y si las crees, salvo serás. El carcelero en Filipos le dijo al apóstol Pablo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué le respondió Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cree, cree. La oportunidad más grande, no la dejes ir. Pero luego viene la pérdida más grande, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Esa sería la pérdida más grande que un ser humano puede tener en esta vida. Sin duda que cada uno de nosotros habrá tenido algunos percances en la vida donde llegamos a pensar que habíamos perdido todo. Perdiste tu trabajo y dices: ay, perdí mi trabajo y ahora ¿qué voy a hacer? Perdí todo, mi negocio se vino a la quiebra, perdí absolutamente todo. Y tú piensas que es la gran pérdida. Perdí mis inversiones y ahora ¿qué voy a hacer? Dicen otros. Estaba viendo las noticias antenoche de una financiera que estaba fraudeando a sus ahorradores y tuvo que intervenir pues el gobierno por medio de la convención bancaria o algo así, y la tuvieron que cerrar porque ya eran miles de millones que estaban fraudeando a la gente, y los dueños paseándose en yates alrededor del mundo y gastándose todo el dinero de los ahorradores. Entonces el gobierno interviene, pero es imposible pagarles a todos, y les dicen: nada más les vamos a dar un porcentaje que ronda entre el 20, 25, 30%. Se puso la gente, Yo vi las noticias donde estaban a las afueras de la Comisión Nacional Bancaria queriendo entrar. ¿Sí? No, regrésenos todo. Y el gobierno dice: ¿yo por qué? No, les vamos a dar pero una proporción. No, se pusieron furiosos y entraron a empujones, rompieron vidrios y salieron los vigilantes a tratar de detener, y se van sobre ellos. Miren, porque habían perdido todo. ¿Será esa la pérdida más grande? Créame lo que no. Hay una sola vida, hay una sola oportunidad
Si la rechazas, tendrás la pérdida más grande que una persona pueda tener en esta vida y por la eternidad. Esa pérdida es la condenación eterna. Tú podrás ganar muchas posesiones materiales en este mundo y sentirte rico. Sin embargo, Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el dinero del mundo si pierde su alma? Pero si aceptas el regalo más grande que Dios ha dado, entonces tú tendrás la ganancia más grande. Alguien se puede jactar y decir: me saqué 100 millones de pesos, soy inmensamente rico. Esa no es la más grande riqueza. Pregúntele a Slim que el hombre puede tener. Pero si tú, fíjate bien, si tú aprovechas la dádiva de Dios, el regalo de Dios que te está dando la oportunidad de volver a Él, tú tendrás la ganancia más grande. Mas tenga la vida, ¿qué? Eterna. ¿Te imaginas? Piensa un segundo en esto. Bueno, deberíamos estar pensando cotidianamente. Vida eterna. Así como Abraham. Como Abraham dice que vivió en tiendas. Un hombre tan rico, era el más rico del oriente. Pero habitó en tiendas que se desarman rápidamente. Él pudo haber vivido en un castillo con todos los lujos, pero él dijo no, porque a donde se movía Dios, allá iba detrás de él, y era fácil desarmar su casa de campaña, su tabernáculo, su tienda, porque dice la Biblia que él tenía, al saber que era un extranjero, dice, él podía volver, él buscaba una mejor patria, no una terrenal, porque en ese caso él hubiera regresado de donde había salido, sino una ciudad, una tierra donde el arquitecto y constructor es Dios, y esperaba una mejor patria, un lugar totalmente distinto, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Así vivían los primeros cristianos, así vivían los creyentes, y todo el que cree es del linaje de Abraham, porque es hijo de Abraham, que creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Crees en el Hijo de Dios? Juan dijo: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida, porque a lo suyo vino, y los suyos, el pueblo de Israel, no le recibieron. Mas a los que le recibieron, ¿tú ya recibiste a Jesús en tu corazón? Recibirle es creer en Él, aceptar a Jesús, su sacrificio, creer con todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Es el mensaje de las buenas nuevas, que nació el Salvador. Por eso es tan superficial, tan vano y hasta carnal estar discutiendo las fechas, cuando el hecho es que la historia se marcó en antes y después de Cristo. Y tú y yo, nuestra vida también es marcada por un antes y después de Cristo. Como decía Julio en la administración de la adoración, de todos estos cantos hermosos, decía: yo me considero peor que un pesebre. Un pesebre es un comedero de vacas, de animales. Yo me considero, decía Pablo, decía lo mismo, el peor de los pecadores soy yo, pero Dios tuvo misericordia, y su misericordia más no es chiquitititita para unos poquitititos. Es grande como Él es grande, es enorme como es su amor, y es grandísima como es su misericordia. Tan grande es que es nueva cada mañana, es inagotable totalmente. Ese es el Dios grande, hermanos, que quiere darnos una salvación tan grande. Amén. Cierra tus ojos, ponte de pie, oremos. Señor, te damos muchas gracias. Gracias te damos, Padre, por todas las maravillas. La verdad, Señor, es que nuestra mente no es capaz de concebir tu grandeza, porque todo lo que tú has hecho es grande. Tus maravillas son innumerables y grandiosas. Tu creación con una creatividad, imaginación e inteligencia tan vasta,
tan enorme que no pudiste hacer menos, Señor. Y tú mismo dices de ti mismo que como tú no hay otro, que como tú no hay otro. Y ese Dios grande tuvo una razón muy grande, porque estábamos hechos a tu imagen y semejanza, pero el pecado nos ensució y nos apartó, nos separó de ti, Señor. Esa es la razón más grande, era una gran razón. Porque tu corazón es tan grande que es capaz de amar con una medida de amor de tal manera. Fue lo único que pudo escribir el apóstol. Ninguna medida puede medir la grandeza de tu amor, de tu misericordia, de tu perdón mostrado en la cruz. No podemos limitarlo, Señor. Sería una ofensa. Porque tú eres amor, que es el sentimiento más grande que existe. Tú mismo eres amor, tu esencia es amor. Por eso eres el ser más grande que hay. Por eso es que tú tuviste que amar sin distinción a todo ser humano, nacido y por nacer, como las olas del mar que vienen desde lejos y cubren toda la mar. Así tu amor, Señor. Y en esa grandeza no nos podías dar cosas pequeñas, chiquitas, para unos poquitos. Tuviste que darnos la dádiva más grande, la posesión más grande que tú tenías. Y ese se llama Jesús. Por eso la profecía decía: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Por eso el ángel le dijo a María: este será llamado Hijo del Altísimo, porque será grande. Será grande. Y el santo ser que nacerá le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al mundo de sus pecados. Con todas estas grandezas, Señor, no nos queda más que aprovechar la gran oportunidad. Es la oportunidad más grande que tenemos, no hay otro. Jesús mismo dijo: todos los que antes vinieron de mí, antes de mí, son ladrones y salteadores. La misma Biblia dice que vendrán falsos cristos, falsos mesías, ofrecerán cosas que Dios nunca ofreció. Pero solo hay uno, el Cristo. Y hoy es el día de salvación, dice tu palabra. No podemos desaprovechar absolutamente nadie, porque tú no quieres la muerte del impío, y todos somos impíos. Tú no quieres la muerte del impío, Señor. Sería la pérdida más grande, morir en nuestros pecados. Pero si nosotros aceptamos la dádiva de Dios, la vida eterna en Cristo, seremos los seres humanos que han tenido la ganancia más grande, dada por el Dios más grande, que nos dio lo más grande que poseía, a su Hijo Jesús. Y esto es algo que cada ser humano tiene que hacer. Estas son las buenas nuevas. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere, eso implica que desgraciadamente no todos van a creer. La salvación es para todos, pero no todos la aceptan. No todos se la piden al Señor. No todos se arrepienten, porque aman más las tinieblas que la luz. No pierdas la gran oportunidad. Esto es algo entre tú y Dios solamente. Solamente. ¿Y cómo le hago? Te voy a responder lo que le dijo Pablo al carcelero en Filipo. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.
te alcanza a ti te alcanza el sacrificio de Cristo que hizo en la cruz. Tal vez escuches por allí que no, que nada más para poquitos. No, ese es un Dios muy chiquitito, pero el Dios grande es el que dio la dádiva más grande. Eso, mis queridos hermanos, es tener una feliz Navidad. Amén. Que Dios los bendiga. Denle un aplauso al Señor. Amén.